Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Bueno, como todos sabemos, una de las plataformas de sistemas operativos para servidores que más se utiliza es Windows. Para hoy vamos a aprender a utilizar Windows como hipervisor. ¿Cómo? Utilizando Hyper-V, una herramienta que ya viene con el sistema operativo y que generalmente no instalamos y no aprovechamos. Vamos a ver cómo podemos aprovecharla y poder hacer virtualización con esta práctica herramienta. Bueno, espero el video les sea útil. Ya saben, comentarios bienvenidos, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en el transcurso del video. Muchas gracias. Bueno, para el video de hoy vamos a comenzar desde la creación de la máquina virtual. Como bien saben, siempre lo hacemos para estos laboratorios en ambientes virtualizados. Y bueno, para esto simplemente vamos a darle clic en crear nueva máquina virtual. Listo. Nos sale el asistente, seleccionamos personalizado. Siguiente, dejamos la ventana del tipo de del hardware, la compatibilidad de hardware virtual, lo dejamos como está. Damos clic en siguiente. Vamos a instalar de forma posterior. Siguiente. Acá vamos a seleccionar Microsoft Windows y vamos a seleccionar Windows Server 2025. Importante, esta opción solo sale si tiene la versión 17.5 con la última actualización. Recuerden que esta versión de VMware Workstation ya es gratis. Para cualquier persona es gratis, excepto si la van a usar en una empresa. Damos clic en siguiente. Vamos a dejarle el mismo nombre. Este es el nombre de la máquina, lo vamos a dejar como está y la ubicación también la vamos a ver cómo está. Vamos a dejarlo con UEFI, la opción recomendada para este sistema de servidor. Bueno, acá en procesadores le vamos a dar 2x2, que tenga 4 cores. Siguiente. En memoria lo vamos a dejar con 16. Siguiente. La tarjeta de red la vamos a dejar con NAT, no necesitamos más. Y acá la opción de controladora de entrada y salida la dejamos la opción recomendada. El tipo de disco recomendado. Vamos a crear uno nuevo. En este caso nos recomienda que el disco sea de 60 GB, yo prefiero que sea 100. Vamos a dejar el resto de los parámetros como vienen. Siguiente. Acá nos da el nombre del archivo. Este lo podemos cambiar si queremos. A mí no me gusta para después tener referencia de cuál es la máquina. Y aquí, como se dan cuenta, ya quedó listo el resumen. Vamos a darle clic en Customize y vamos a hacer un par de ajustes importantes. El primero es a nivel de procesador. Le vamos a seleccionar las opciones de virtualización. Perdón, si no tenemos estas opciones, no nos va a permitir hacer el laboratorio. Lo segundo que vamos a hacer es, aquí en el ISO, vamos a decirle que cuál es nuestro archivo de instalación. En este caso es el ISO de Server 2025. Si queremos, le podemos eliminar la tarjeta de sonido. En este caso sí lo voy a hacer. Realmente no se necesita para el laboratorio que hacemos. Le damos clic en Close. Es necesario agregar un disco adicional, pero en este punto no nos permite crearlo, sino hasta cuando esté la máquina creada. Entonces, le damos clic en Finish. Aquí ya quedó creada y entramos inmediatamente. Y ahora sí adicionamos el segundo disco. Este disco es el que vamos a utilizar para poner las máquinas virtuales. Vamos a decirle que es un disco NVMe. Como ya saben, el default, crear un nuevo disco. Y vamos a decir que es de 200 gigas. Finalizar. Y ya con esto la máquina nos quedó lista para comenzar el proceso de instalación. En este caso, simplemente le vamos a dar clic en instalar, en arrancar, perdón. Bueno, en este nuevo instalador de Windows ya es un poco diferente. Ya viene con unas opciones diferentes. Igual, llegamos al mismo punto. Acá vamos a seleccionar Colombia. Para-
No veo Colombia, español Latinoamérica, entonces acá está, español Colombia. Español, idioma para instalar y el formato español Colombia. Siguiente, teclado latinoamericano. Siguiente, vamos a instalar un servidor nuevo y aceptamos la política. Siguiente. Bueno, este instalador nos permite hacer la instalación de data center estándar. En este caso, vamos a seleccionar estándar con experiencia de escritorio. La diferencia entre los dos es que la experiencia, la opción que ya viene de forma predeterminada, no instala ninguna herramienta diferente a PowerShell, entonces toca todo por línea de comando. Eh, es más difícil de manejar. Me quedo con la opción Standard Evaluation, experiencia de escritorio. Siguiente. Aceptamos la política, los términos de licencia, perdón. Listo, acá nos salen los dos discos. Seleccionamos el disco de 100 gigas que fue el que creamos para sistema operativo. Le damos clic en siguiente. Y él ya comienza a hacer el proceso de instalación. Aquí ya dice que está todo listo. Instalar. Y aquí ya comienza la instalación. Si se dan cuenta ya el proceso es un poquito diferente. Volvemos en un momento. Bueno, ya instalación finalizada. Primero que nos va a pedir contraseña. Ya saben, 8 caracteres mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. La recomendación ahora, por algo que estaba leyendo esta semana, es que sean 10 caracteres, pero con 8 está bien. Y le damos finalizar. Este proceso, igual que cuando iniciamos Windows 10, se demora un poquitín en terminar. Listo. Ahora simplemente ingresamos con la contraseña que nosotros le suministramos. Lo primero que vamos a tener que hacer es instalar las VMware Tools. Esto porque la máquina va a quedar sin algunos componentes configurados adecuadamente. Es el caso de la controladora de discos, perdón, la controladora de red, la controladora de pantalla y algunos elementos de la controladora del chipset sí, de la controladora de plataforma. Esperemos que acabe de arrancar. Igual, esto que estoy haciendo, toca hacerlo con cualquier virtualizador. Sea máquina física, sea el host, perdón, sea máquina virtual en Windows, sea máquina virtual montada en la plataforma que ustedes quieran. Siempre vamos a necesitar instalar las herramientas propias del virtualizador. Cada virtualizador tiene sus propias herramientas. Entonces, si nos vamos acá a administrador de dispositivos, vamos a ver que nos faltan algunos elementos por quedar totalmente funcionales. Por ejemplo, dispositivo base del sistema. Bueno, en este caso la controladora de video, ups, perdón, bueno, la controladora de video es la genérica. Acá ya me puso la controladora, pero son controladoras genéricas. Entonces, en este caso sí es mejor poner los drivers para que tengamos un mejor desempeño. ¿Esto por dónde lo hacemos? Acá por máquina virtual, instalar VMware Tools. Esperamos un momento, esto se va mientras lo carga. Si ven que se demora mucho, lo pueden
forzar abriendo el explorador. Nos vamos al equipo. A ver, sí, bastante demorado. Aquí ya me lo ejecutó. Entonces, listo. Esto aquí simplemente lo instalamos. Toda típica. Él va a instalar todos los componentes que faltan y vamos a reiniciar la máquina. El paso siguiente es dejarla totalmente actualizada utilizando Windows Update. Yo voy a hacer este proceso y regreso en un momento. Retomamos cuando ya la máquina está totalmente actualizada. Bueno, ya acabaron las actualizaciones. Ahora vamos a hacer las primeras configuraciones del sistema para dejarlo listo. Lo primero es abrir el administrador del servidor, en el cual vamos a hacer los ajustes necesarios para poder tener los elementos que necesitamos de la plataforma para virtualizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, esta pantalla siempre la quito, nunca la uso. Nos vamos a acá a servidor local y lo primero que hay que cambiar o que ajustar es el nombre de la máquina. Vamos a cambiarle ese nombre genérico que está por un nombre que sea más relevante para nosotros. Entonces, Win Hyper-V 1. Podemos o no tenerlo en un dominio, no hay ningún inconveniente. La recomendación es siempre si tenemos el dominio, esto nos trae ventajas a nivel de administración porque la gestión ya se vuelve centralizada a través del directorio activo. En este caso no lo voy a hacer. No lo vamos a reiniciar en este momento. Entonces, ¿qué más vamos a cambiar? Bueno, el firewall público está habilitado, está perfecto. Administración remota está habilitado, está perfecto. Escritorio remoto lo vamos a habilitar para poder conectarnos y poder gestionar de forma remota. Ese mensaje nos informaba que va a aplicar una excepción en el firewall por el puerto 3389, que es el que utiliza la administración remota. Direccionamiento lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle una dirección IP fija. Esa es la principal recomendación cuando tenemos servidores que tengan una dirección IP fija para que no esté cambiando y tengamos la posibilidad de poderlos administrar sin ningún problema. En este caso, esa es la dirección que tenemos. Aquí no lo va a marcar automáticamente. 102 es la dirección de nuestro gateway y es la misma dirección del DNS. Vamos a cerrar. Ya quedó el direccionamiento IP listo. Entonces quedó IP versión 4 asignada por DHCP. IP versión 6 está asignado por DHCP. Está perfecto. Bueno, ¿qué más vamos a necesitar cambiarle? Yo le cambio esta configuración de seguridad mejorada de Internet Explorer. La dejo deshabilitada para los administradores. La zona horaria ya está bien. Generalmente queda en una zona que no es la de nosotros. La ubicamos en la ubicación que es. Y ya estaríamos con esta parte. A continuación, lo que vamos a hacer es en herramientas, en la parte superior derecha, perdón, en administrar. Vamos a agregar roles o características. Nos sale este asistente que ven, lo voy a poner acá en la mitad. Le damos siguiente. Instalar basada en características, sí. En este servidor, ¿lo podríamos hacer en un servidor remoto? Sí, claro. Es muy fácil y esa es una de las ventajas que tiene el directorio activo. En este caso, pues no tenemos directorio activo. Por ahora lo dejamos así. Le damos siguiente y buscamos la opción que se llama Hyper-V, que es esta. Nos va a decir que necesita agregar algunos elementos adicionales. Está perfecto. Le damos clic en agregar
Esperamos que todo esté marcado. Y una vez esté marcado, él se va a demorar un momento mientras hace la selección. Le vamos a dar clic en instalar. Listo, ya quedó seleccionado. Le damos clic en siguiente. Acá, estos son parte de los elementos que nos va a adicionar. Y el PowerShell. Siguiente. Nos saca un resumen de Hyper-V. Marcamos este adaptador para decirle que va a ser nuestro switch virtual. Siguiente. Vamos a habilitar no tenemos migraciones en vivo, vamos a tener un servidor único, entonces lo podemos dejar así. Siguiente. Ubicación de los archivos. Bueno, aquí vamos a parar un segundo porque tenemos que configurar el disco duro adicional que tenemos. A mí se me había olvidado por completo hacerlo, pero la ventaja es que el asistente nos va recordando las cosas. Entonces, acá tenemos nuestro disco de 200 gigas, le vamos a decir que, bueno, ya está listo, vamos a crear un volumen simple, nos va a asignar la unidad E, y aquí le vamos a decir que es BMS. Dar formato rápido, siguiente, y finalizar. Listo, ya quedó el disco listo, acá simplemente vamos a examinar, buscamos el disco, aceptar, démosle que lo guarde en una carpetica que es como más organizado, le damos clic en siguiente, nos muestra los elementos que va a instalar y le damos clic en instalar. Este proceso puede tomar unos 5 o 6 minutos, ya continuamos. Bueno, aquí ya terminó y nos está informando que hay pendiente un reinicio. Entonces, hay que seguir esa recomendación siempre. Nos queda, si se dan cuenta acá nos queda la admiración. Entonces, simplemente qué vamos a hacer. Eh, lo podemos reiniciar por acá. Yo prefiero hacerlo así. Le doy el comando shutdown, /t, que es de tiempo, 0, /r, que es de reiniciar. Y si lo queremos parar, sería con la S. Ya esto nos reinicia la máquina. Bueno, listo, ya estamos acá con nuestra máquina, ya reinició, ya tiene el nombre correcto. Ahora vamos a iniciar el proceso de creación de la máquina virtual. Para esto, nos vamos a ir al administrador del servidor. Si nos damos cuenta, acá ya perdón, el servidor local, ya nos muestra que está todo bien. Si vemos en la parte superior izquierda, ya nos aparece dentro del panel que Hyper-V está arriba, mírenlo acá con la flechita hacia arriba, y aquí ya lo encontramos. Acá básicamente si hacemos clic nos va a mostrar los eventos que tienen que ver con Hyper-V. Para iniciar el administrador de Hyper-V de máquinas virtuales entramos por herramientas y acá está, es la segunda opción. Dependiendo del idioma puede que les aparezca más abajo, pero el nombre es similar. Acá esta ya la podemos cerrar. Si se dan cuenta, acá ya tenemos el administrador, la pantalla general y tenemos el servidor que tenemos. En esta consola podemos administrar varios servidores, incluso clúster. Entonces vamos a crear nuestra primera máquina virtual. Yo ya copié una imagen de un sistema operativo Ubuntu para poder hacer la prueba. Entonces simplemente nos vamos al menú de acciones que encontramos en la parte derecha. Le decimos en el primero, crear máquina virtual. Si se dan cuenta nos va a permitir también crear disco duro o disquete. Acá
en el menú de inicio, le das clic en siguiente. Vamos a darle un nombre. Listo. Siguiente. Las generaciones. Generación 1, máquinas de 32 o de 64 bits en configuraciones con BIOS o UEFI. Generación 2, máquinas solo UEFI y solo de 64 bits. En este caso, Ubuntu lo voy a dejar con generación 1. Siguiente, memoria lo dejamos como está. Perfecto. Le vamos a seleccionar que se conecte al switch que ya lo creamos en el proceso de habilitación de los servicios. Y acá nos va a dar la creación del disco. Entonces voy a darle solo 20 gigas al disco. Nos permite también a conectar un disco existente o hacer la creación del disco posterior. Siguiente, vamos a asignar el CD. Pues básicamente aquí nos vamos a examinar y seleccionamos la imagen adecuada. Le damos clic en siguiente. Nos presenta un resumen y finalizar. El proceso de creación de la máquina virtual se demora un par de minutos. Y me dice que no hay un error al crear el disco duro. Miremos qué puede ser el error. Ah, bueno, ya está creado. Borrémoslo. Es de alguna prueba que hice con anterioridad. No hay ningún lío. Siguiente. Ya podemos dar finalizar. Ya debe funcionar sin ningún inconveniente. Perfecto. Si se dan cuenta, aquí ya la máquina está lista. Simplemente damos doble clic. Y aquí ya la podemos iniciar para hacer la instalación. Nos carga el instalador de Ubuntu. Simplemente seguimos el asistente y ya el proceso de instalación de aquí en adelante es literalmente igual que si lo estuviéramos haciendo en una máquina física. Vamos a terminar la instalación para que se den cuenta cómo queda, pero pues si se dan cuenta la carga es exactamente igual. No hay ningún problema de compatibilidad porque la máquina la máquina virtual esté alojada en un Hyper-V realmente para la máquina virtual no es sino su hardware, entonces es transparente. Bueno, aquí ya quedó instalada completamente la máquina. Listo, ya estamos adentro. La forma más fácil de probar funcionalidad es lanzar una instalación. Vamos a actualizarla. Si se dan cuenta, ya el proceso está funcionando perfectamente. Es una máquina pequeña, pero la creación realmente fue muy fácil. Si tenemos ambiente Windows y queremos virtualizar, podemos aprovecharlo. Cosas que sí es importante tener en cuenta en el caso de la virtualización con Windows es que el sistema operativo usa más recursos de los que podría ser una plataforma con Linux, porque obviamente es un sistema que tiene más carga a nivel de recursos. Pero una vez la plataforma está virtualizada, si tenemos los recursos suficientes, va a funcionar sin ningún inconveniente. Como se dan cuenta, la máquina funciona sin ningún inconveniente. Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo en el canal. Bueno, como todos sabemos, una de las plataformas de sistemas operativos para servidores que más se utiliza es Windows. Para hoy vamos a aprender a utilizar Windows como hipervisor. ¿Cómo? Utilizando Hyper-V, una herramienta que ya viene con el sistema operativo y que generalmente no instalamos y no aprovechamos. Vamos a ver cómo podemos aprovecharla y poder hacer virtualización con esta
práctica herramienta. Bueno, espero el video les sea útil. Ya saben, comentarios bienvenidos, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en el transcurso del video. Muchas gracias.